Bueno, vamos a empezar, vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y amor con nosotros, por haber sido tuyo, Señor, esta noche en que estás firmes. Y aquí estamos, Señor, en obediencia a ti, agradecidos por tu amor y por tu palabra. Señor, háblanos tú, dirígenos con tu espíritu tú, Señor, que sea tu voluntad, Señor, en nuestros corazones. Gracias por la vida de mis hermanos, los que han de venir, los que escuchan. Gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Respecto a un tema importante como lo que ha pasado a nuestra hermana Blanquita, en esos tiempos es un poco complicado, es bastante complicado tratar de poner a prueba tu fe. Yo les digo una cosa, ¿no? Imagínense qué esfuerzo tiene un bebé en su cuna. Pararse, caminar, usar algo, ¿no? El bebé está ahí, ¿no? Moviendo las patitas, moviéndose de costado para otro. No hay mayor esfuerzo que eso, ¿verdad? Solamente es algo dentro de sus capacidades, pero es algo relajado el bebé, ¿sí o no? O sea, no hace más que eso. Pero quiero comentar algo, ¿no? ¿Cómo saber si una persona sabe nadar? ¿Cómo saber si una persona sabe nadar? Tirando al agua. Tirando al lago. Te puede decir, yo sé nadar, me he leído el manual de la San Marcos para poder nadar. Y puede inclusive en tierra, ¿no? Y se puede así, y así, y así. Pero cuando estás en el agua, ahí es recién cuando te das cuenta, sé o no sé nadar. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor nos empuja al agua. Y literalmente es así, está escrito. Cuando pasó el evento de la tormenta, ¿no? Cuando estaban los discípulos en el barco, Jesús le dice, vayan ustedes primero, le dijo, vayan ustedes primero. Y agarró y empujó la barca. Y eso está escrito, empujó la barca y los despidió, como diciendo, chao. Entonces los discípulos ahí contentos pues en la barca, ¿no? No sabían lo que se iban a enfrentar. Entonces Jesús se va al monte a orar. Sube al monte a orar y el monte estaba, digamos que está acá y ahí puedes ver el mar, pues, ¿no? Entonces estaba ahí viendo que los discípulos estaban remando, remando y no podían cruzar, porque los vientos eran contrarios, dice. Hubo fuertes vientos y Jesús aparece caminando. Jesús aparece caminando. Pero ellos decían, Señor, ¿por qué no se Ellos estaban, no, en ese momento no, ellos estaban como que, uy, ahora estamos sin el Señor. Eso sí estaban pensando, no estamos sin el Señor, ya fuimos. Pero el Señor le mostró su misericordia, ¿no? Cuando ya sube al barco Jesús después, le dice, ¿por qué tuvieron miedo, no? ¿Por qué tuvieron miedo? Entonces, cuando uno está fuera del evento o fuera de la circunstancia, ahí es difícil entender qué es la palabra o qué es o que la palabra se cumple, mejor dicho. Ahí es difícil entender. Mucha gente habla desde afuera y nosotros podemos hablar inclusive desde afuera. Claro, o sea, sí. Pero cuando ya has nadado, te has cruzado desde las Islas Ballestas hasta la orilla, ¿no? Hasta la costa, entonces ya ahí tú puedes saber si alguien solamente habla o alguien sí sabe nadar. Solamente escuchando. Ya sabes, ya no, esta persona puro florín nomás es. Es difícil. Ya. Entonces estaba diciendo lo siguiente.
Una persona que ya ha nadado sabe, pues, ¿no? Te dice, oye, yo sí sé, pues, ¿no? O sea, yo sí te puedo decir que es nadar, pues, ¿no? Y ya, ¿dónde crees que te va a invitar a probar si sabes nadar? Te va a decir, a ver, dime, ¿qué es nadar? No, muéstrame que sabes nadar. En el campo. Campo. Esa es la respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona está escuchando escuchando la palabra mucho, 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 y puede conocer la Biblia al derecho y al revés, pero si eso no lo pone en práctica, ¿de qué sirve? Entonces, cuando uno no tiene las pruebas, como por ejemplo nuestros hermanos en Medio Oriente que están pasando la fuerte, ¿no? Ellos predican musulmanes, eso no es cualquier cosa, eso te matan si te descubren. Como no estamos ahí, estamos acá, la situación es distinta. Entonces es algo más personal lo que estamos viviendo, de que el Señor nos está cambiando por dentro, pero nos pone, no predicar árabes, pero nos pone en momentos para poder poner a prueba lo que hemos aprendido nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Bastantes veces, bastantes veces, tenemos que pasar por el agua. La palabra pasar por fuego, para ver de qué estamos hechos. Entonces vamos a pasar de un momento a otro. Les doy un ejemplo. En el COVID hay hermanos que han pasado, otros que no han pasado por el evento, ¿verdad? Unos que han pasado más fuerte, otros que han pasado más despacio. Por otro lado, viene una enfermedad, no es COVID al mismo tiempo, ¿no? Pasa por el evento y no todos al mismo tiempo están siendo enfermados de la misma cosa. Entonces pasan también circunstancias como lo que está pasando a nuestra hermana, que su hermana partió, ¿no? Entonces, ese tipo de eventos nos llega no porque Dios quiere simplemente que sea masoquista. Dios quiere que tú manifiestes la palabra que ha sido sembrada en tu vida. ¿Qué sirve tenerla acá y no manifestar? Imagínense las personas en el desierto, ¿ya? Tomar agua un día, ¿cómo estarán? Tienes un grifo, un caño conectado a agua, ¿ok? Es un caño. Tú lo vas a venir y alrededor, ¿tú vas a cerrar más el caño o qué vas a hacer? Abrir el caño, dar agua, ¿sí o no? Eso es lo natural. ¿Cuántas personas están sedientas en este mundo? Nosotros estamos cerrando el caño. No solamente un día sin tomar agua, espíritu. 30 años, 50 años, 80 años. ¿Por qué creen que muchas personas cuando son más ancianos se vuelven más gruñones, testarudos? Porque están sedientos de la palabra. Están sedientos. 15 años, 18 años. La sed lo soporta con sus fuerzas. ¿Se dan cuenta? 25, 30. La sed lo soporta quizás con el dinero. 40, 50. La fe lo soporta quizás con sus hijos. Y así pasa tratando de avanzar sin tomar una gota del agua espiritual. Entonces, nosotros en este tiempo tenemos que estar prestos a dar la palabra, aquello que da vida. El agua al sediento, ¿qué va a hacer? Darle otra vez la vida a ese. ¿Qué pasa si ese sediento toma gaseosa? Una pregunta. ¿Cuál es la consecuencia de tomar gaseosa? ¿Alguien sabe qué pasa cuando tomas gaseosa? Nada más. Da más sed, ¿sí o no? Somos expertos tomadores de gaseosa nosotros. No Da- sabía yo. Claro, la gaseosa
te da más sed. La limonada, la limonada, ¿qué hace la limonada? Te refresca, sí, Te calma la sed. te calma la sed, pero por ser un cítrico, te va a hacer en tu sistema digestivo un proceso distinto. Pero cuando es agua, eso es lo mejor, lo más recomendable. Otra cosa, que se han sacado la gaseosa ya. Bueno, entonces, como les estoy diciendo, la palabra tiene que llegar a las personas o sea, en esos tiempos que están sedientos. Ahora, antes, como las personas estaban tranquilas, caminaban sin mascarillas en las calles, iban a fiestas, no tenían la necesidad del agua, o no sabían que no tenían la necesidad del agua, ¿no? O sea, de que ellos necesitaban agua, no sabían por qué, porque estaban ocupados, o estábamos ocupados quizás en cualquier otra, menos en saber que estábamos sedientos. Pero cuando llegan todos esos eventos que te sacuden para ver dónde estás parado, ocurre que las personas se dan cuenta que realmente necesitan esa agua. Hay veces que tienes que decirle, lo que tú necesitas es agua de vida eterna. Lo que necesitas es a Cristo. Pero ¿por qué la gente necesita a Cristo? Quiero saber qué entienden por qué la gente necesita a Cristo. ¿Qué significa que la gente necesita a Cristo? No a Krishna, a Cristo. Vida. ¿Ya? Así, pero prácticamente, o sea, en lo práctico. Ah, ¿Por qué necesitas? ¿cuartos? Verdad, salvación. ¿De qué? ¿Qué siembra? Ya. Jalado. Ya. Necesitan la verdad, salvación. Ahora, para tener la vida, tienes que saber de que estás muerto. Para necesitar salvación, tienes que saber que necesitas ser salvado. Para necesitar la verdad, tienes que saber que has vivido una mentira. Entonces, vivir en ese tipo de estado, ¿cómo se vive? ¿Bonito? Nada. No se vive así, la verdad. Por eso les digo, No es vida. exacto, no es vida realmente. En todos lados podemos hablar, ¿no? De que sí, tú necesitas a Cristo, gloria a Dios, ¿no? Y muchas veces eso, ¿no? Pero hay un entendimiento para que la persona diga, sí, yo necesito a Cristo, ¿no? ¿Cristo qué es? Ok, el hombre, el ser humano, estaba separado, ¿ok? El ser humano estaba separado de Dios. Estaba bajo un acta de pecado, bajo el acta de decretos, ¿no? En el cual el hombre no podía volver a su estado original. ¿Por qué? Porque seguía separado de Dios. Imagínense esto. En el huerto de Edén habían dos árboles, dice. El árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida. Entonces, una vez que Adán y Eva se separaron del huerto, dice que murieron, ¿verdad? De cierto morirás. Morirse no se refiere a volver al polvo, porque eso es una condición de esa muerte. Morir significa separarse de Dios. ¿Ok? Escúcheme. Morir es separarse de Dios. Entonces, imagínense vivir separados de Dios
y comer del fruto de la vida eterna. O sea, ibas a vivir eternamente separado de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Perdón, Jesús, en este caso, es lo mismo. Jesús te reconcilia con el Padre para que vivas eternamente con Él y ya no separados. Antes estábamos separados, ahora estamos reconciliados. Eso es lo que quiero que sepan. ¿Cómo una persona puede estar reconciliada a Dios? Con sus propias fuerzas no puede. Tuvieron que en algún momento tomar de esa agua para tener la vida. Porque una persona en el desierto, sin agua, es como una persona muerta. Cansa. Por eso, tuvieron que tener esa agua. Entonces, ¿qué pasó? El hombre sin esa agua va a morir definitivamente. Él va a ser una agonía aquí en la tierra. Una agonía. Estaba hablando con mi hermano. Quizás en algún momento escuche esta enseñanza. Mi hermano me estaba diciendo que mi papá no salga. Mi papá, justo el fin de mes le toca su vacuna, pues, ¿no? Que mi papá no salga, ya falta una semana, ya que tiene que cuidarse, que esto, que el otro. ¿Qué pasa si va a ir? No, tranquilo, no va a salir, le dije, ¿no? No va a salir, tranquilo. Mi papá estaba tranquilo, confiado, encima me decía, anda donde Giovanni, me decía, anda, sí, normal, donde Erika, normal. Mi hermano le llama, ten cuidado que no salga, porque ya se vienen, dame la lista a mí, yo compro las cosas. Y encima le mostró un chat, mi hermano vende mascarillas, ¿ya? Le mostró un chat y dice, ¿ves? Acá me están pidiendo más y más y más y más y más. Mi papá se comenzó a asustar. Vayas. Entonces, cuando una persona está separada de Dios, sufre. Aquí la vida es terrible. Por eso la gente dice, ya descansa en paz. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra es sufrimiento para la persona. Por eso sí, la gente dice eso, ¿no? Y acá en la tierra sufre. Literalmente mi hermano, literalmente mi hermano está muy cardíaco últimamente y nervioso por el tema del COVID, ¿no? Por mis papás. Él desde que falleció mi tío, se quedó así, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cualquier cosa que se entera que yo salgo, o que mi papá sale, está llamando y llamando, llamando. Ah, ¿dónde estás? El día de ayer, pues, recibí como 3 llamadas perdidas. Sí, a tu casa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuántos? Pero 3 llamadas perdidas de mi hermano, porque se enteró de que había salido. Me lo han dicho ahí. Pronto, María. Estaba preocupado, ¿eh? como Condorito se iba para atrás. Pero fuera de bromas estaba así. Y no solamente es él, la gente alrededor vive así. Mis vecinos están también en el mismo proceso, ¿ya? Los vecinos de abajo no tienen COVID, pero se enteraron que están con una enfermedad mortal, en el caso de uno. Están más asustados que esto que lo otro. Aquí yo escucho, cuando es la conversación en la cocina, sí, en la cocina, Él se traga luz. mientras la luz están ellos, asustados, haciendo que están tratando para sus últimos días de vida. Tratar de salir del sufrimiento. Y que separado del Mesías solamente sufrimiento. Ustedes están dando un examen a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, a su familia, y vean, ¿no? No tienen que decirles nada, solamente pregúntenles cómo están. ¿Qué opinas del COVID? Entonces, y ahí van a salir sus raíces, realmente su corazón. La hermana Carolina me llamó, pues,
enseñanza el viernes en la noche, el de Génesis, ya, y se- las cosas están yendo mejor entre ellos. Porque, ¿saben qué ha pasado? La mamita de Carolina está con el virus, pero ya salió de todo. Ahora Carolina es la que tiene el virus. Está con todos los síntomas. Sí, es ansiosa, ¿no? Y Mariano no es una, o sea, digamos que es un soporte para él, ¿no? Es un soporte. Entonces, eso es algo interesante. Antes, tiempo atrás, yo creo que Carolina hubiese respondido mal, pues, ¿no? ¿Qué para allá va? Pero el Señor permitió. Yo he visto, ¿no? He escuchado esa llamada, realmente que ambos abrieron su corazón. Hemos estado en una, bueno, antes, perdón, una llamada de 2 horas y me estaban contando. La verdad es que se glorificó porque ambos abrieron su corazón y realmente salió algo bueno, pues, ¿no? Después, ambos realmente dijeron no podemos seguir así, tenemos que rendir todo, ¿no? Con efectos especiales y todo. Entonces, en el caso de ellos, el Señor está trabajando, pero tuvo que venir Samaqueo, ¿para qué? Para que ellos puedan poner a prueba lo que ellos han profesado en su vida. Carolina es hija de pastor, imagínense. Entonces, ¿qué sale de su corazón? Tiene que salir lo que ellos han aprendido durante sus 30 años. Y si no han aprendido nada, entonces ya recién está aprendiendo. Porque ¿qué salía? Cualquier cosa menos el Mesías. Entonces, estos eventos sirven para que se manifieste el Mesías. Cuando un hijo de Dios pasa por ese evento, se manifiesta el Mesías. Cuando uno que no es hijo de Dios pasa por lo mismo, ¿qué sale? Palabras que saldrían: sufrimiento, dolor, maldición, y sale todo, ¿no? Entonces, comienzan a pensar todo por la culpa de la tía que salió a tomarse una cerveza, y comienzan a buscar las excusas, honores. ¿Para qué? Para que eso les alivie esa sed que tienen. Realmente la sed que tienen es tremenda porque no encuentran respuesta. El hospital, cuando mi mamá estuvo en el hospital hace un tiempo, yo pude conocer a la mamá de un chico que era menor que yo. No, tenía 30 años. Este chico estaba en droga, ¿ya? ¿Qué pasó con ese muchacho? Estaba en la clínica con TBC, estaba en el hospital con TBC. Empezaba así, malazo, 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 flaquito. Entonces, la respuesta de él ante la palabra fue: yo sé que estoy sediento. Y viene el enemigo, le da, toma esto más rápido. Dura poco, pero es más rápido. Droga, dura más. O sea, es más rápido de conseguir que entender la paz de Dios. Todo el pecado que es igual. Eso, mientras la palabra tiene que ser procesada en nuestras vidas para generar testimonio y darles de beber a los sedientos, caminar esperando que pase. No va a aprender la palabra y la va aprendiendo, la va estudiando, la va leyendo y va a pasar por diferentes circunstancias. Ayer estábamos leyendo de Jacob. ¿Se acuerdan que el sábado pasado hablamos de Jacob? Bueno, Jacob tuvo 12 hijos y una hija llamada Dina. La única hija entre dos hermanos. La princesita, la más guardada. Tremendo, ¿no? Sobre todo la niñita, pues la princesita de mis ojos. O sea, el pensamiento, yo imagino que en toda familia numerosa donde solo hay una niña, pasa, pues, ¿no? La niña, bueno, la chica, se va a una tierra que se llama tierra, la viola.
cuenta todo lo que pasó. Claro que el príncipe de esa tierra quería tomarla como esposa, ¿no? Pero la costumbre realmente es que no tengan acto sexual antes del matrimonio. Entonces, ¿qué pasó? Eran los hermanos. ¿Cómo actuaron los hermanos? Agarraron, los engañaron a los pueblos, todo el reino de Siquem, los engañaron al tal modo que estaban ellos inhabilitados por 3 días. ¿Por qué? Porque hicieron un pacto de circuncisión. La circuncisión, el tercer día es el día más doloroso. Todos estaban adoloridos en sus camas. Y los hijos de Israel, en venganza de su hermana, ellos solos. Entonces, quiero que vean ese tema, ¿ya? Y no quiero que lo veamos emocionalmente. Miren, Job recién había cambiado de nombre a Israel. Viene, le pasa eso a su hija. Pobrecito Jacob, pobrecita Dina. Entonces, después de eso, vienen sus hermanos, los hermanos, y hablan con Jacob y le dicen, hemos hecho todo esto. Contentos ellos, ¿no? Porque tomaron venganza. Entonces Jacob le dice, están locos. Ahora todos los otros pueblos van a ver que nos hemos armado y vamos a querer, y van a querer ir contra nosotros. Dios hace algo, ¿no? Dios le dice a monte, a Betel, sube a Betel. Casa de Dios significa. Betel, casa de Dios significa. Sube a ese monte y ahí te voy a hablar. Entonces subieron y Jacob le dice a sus hijos, ¿no? Antes de subir, tienen que limpiarse, bañarse, túnicas nuevas, porque no pueden subir igual. Subieron al monte de Dios y Dios habló con Jacob y con sus hijos y fue tremendo. Fue una cosa tremenda. Quiero que vean esto. Que deshonraran a su hija. Entonces, los hijos respondieron así. Ojo, escuchen la respuesta de los hijos. ¿Acaso no íbamos a tomar venganza porque este hombre trató como ramera a nuestra hermana? Entonces, ¿qué sucede? Dios le dice a Jacob lo siguiente, ¿no? O sea, para este lugar, para entrar a la casa de Dios, no pueden entrar igual. Tienen que ser nuevos. Y ahora miren, uno de sus hijos se llama Leví. ¿Ya? Leví. ¿Leví qué significa? Mi corazón. ¿Ok? Ahora, imaginen, o sea, quiero que lo vean esto bien. Leví, hijo de Jacob. ¿Ok? El corazón de Jacob. ¿Se dan cuenta? Porque la forma como hablaron, o sea, para poderlos hacerle del pacto de circuncisión, fue con engaños, tal cual como Jacob hacía. Entonces, Jacob tenía que ver que así era su corazón. Y cuando suben al monte, a Betel, ahí pasa lo siguiente, Dios le reafirma, le dice, no tienes que temer. Yo soy el Dios omnipotente, le dice. Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Así le dice a Jacob. Y no serás más llamado, y le rectifica, no serás más llamado Jacob, sino Israel. Oh, no eres atenta. Entonces, ya no será llamado más Jacob, sino Israel. Y entonces, Israel tiene una cualidad, es el que venció. Entonces, el que ahora tiene que hablar, el que tiene que pasar las diferentes pruebas, ya no la va a pasar como Jacob, como Israel. Ya no como un engañador, esperando el mal que has hecho en tu vida, sino como una persona de Dios. Entonces, pasemos por el evento que pasemos. El Señor es omnipotente. O sea, esa palabra es clave. Omnipotente. ¿Qué significa omnipotente?
todo lo puede. Estaba en mi cuarto, pues, ¿no? Pensando lo que me dijo mi papá que no ve. Me agarró sueñito. Sí, me agarró sueñito. Entonces dije, mejor me quedo que esto que el otro. Bueno, crece y multiplícate. Claro, yo soy tu Dios todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Corto ni perezoso ya, pues, llamé el taxi. Entonces, el tema aquí es saber con quién estamos. Muchos dicen, sí, yo estoy con Dios, ¿no? Yo estoy con Dios, de la boca para afuera. Llega el sacudón. Dios, ¿por qué a mí? ¿Qué te pasa esto? Mira, ¿qué te pasa esto si tú eres creyente en Dios? ¿Qué responderían ustedes? ¿Por qué te pasan esto, las diferentes pruebas, si tú estás con Dios? Verdadera. No sé si fue en tu casa o fue en la noche. ¿Cómo sacas los frutos de un árbol? Agarras las ramas y caen los frutos. Dios nos agarra las amaqueadas para manifestar lo que hay. Y si esa zamaqueada no sale ningún fruto, entonces eres un árbol que Sí. estás para cortar. Ouch. Por eso el Señor nos limpia, para que demos fruto. Dice hay una parábola que hace el Señor. Dice, hay un hijo que no quería dar. Entonces viene el dueño de todo ese, una vid creo que era. Llega y dice, bueno, en la vid decía, no está dando fruto. El dueño dijo, córtalo. Daba el árbol, dice, dame un tiempo y yo haré que se dé fruto. Entonces, si ahorita no estamos dando fruto cuando nos amaquean, o estamos en medio de los eventos y no damos aquello que proviene del Espíritu de Dios, entonces es el tiempo para evaluarnos y realmente empezar a manifestar. Corta las ramas. Muere a ti mismo y duele porque cortas un dedo o algo y duele. Le pasó a Joao, un hermano que trabajó en la selva de Brasil. Él iba con el hacha. Así, es muy gracioso cuando un día que quizás Dios no mediante venga, lo van a ver, es un bien gracioso pastor. No, caminaba así. Dice, yo caminaba y pa. Así, dice que estaba con el hacha. Madera, hacía su trabajo, cortaba madera. Entonces dice que en ese trabajo habían árboles que eran grandes, 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 que tenían que tumbarlos, pues, ¿no? Habían árboles pequeños alrededor. Entonces decían, ¿por qué estos árboles pequeños no? Si son más fáciles. Porque esos son para dar fruto, ¿no? Para dar sombra. El árbol grande lo cortan porque son los que van a usar para madera. Los árboles cortos son para alimentarse. Para, digamos que para que haya no deje de haber algo del ecosistema que falle, ¿no?
realmente cuesta más en tu corazón cortar un árbol pequeño que un árbol grande. ¿Sabes por qué? Porque el árbol pequeño que da fruto, tú dices, oye, pero esto no puedo servirte acá. Que el árbol grande solamente está ahí. Cuesta más en tu corazón eso. Entonces imagínese Dios viéndonos a nosotros y diciendo estos cabezones, esos tercos. Entonces a él le duele porque lo que él quisiera es que ya de una vez, ¿no? Pero porque es un Dios justo, eh, nos hace zamaquear, aunque a él le duele. Imagínense, usted, hermanita Roxana Eric, hermana María, ¿no? ¿Tienes hijos? No, María, es Semara, Mar, ¿no? Entonces, cuando se portan mal, ¿les dan ganas a ustedes de darle su chancletazo a sus hijos? Ya. Ahora, imagínense agarrar un látigo fuerte. ¿Le darían eso? Eso es lo que quiero decir. Que realmente al padre llega a un límite. Porque realmente dice, no, con esto no puedo. Algo que no podemos pasar, ¿no? Pero voy nuevamente al inicio. Todo lo que pasemos tiene que ser para dar fruto. Los hijos que no son de Dios, o sea, mejor dicho, los que no son hijos de Dios, van a avanzar en sufrimiento y van a manifestar sufrimiento. ¿Recuerdan el terremoto del 2007? Es lo más claro de cómo la gente se manifiesta. Había gente que creía que tenía superpoderes y pisaba la tierra y yo vi clarito y decía, ya, calma, calma, calma. Y pisaba la tierra y comenzaba a tratar de calmarla. Yo vivía enfrente del parque, pues entonces yo vi con todo lo que pasaba, ¿no? En mí salió miedo, pues, ¿no? En mí salió bastante miedo, porque yo vi la casa temblar y todo eso, ¿no? Me asusté bastante. Eh, de mi mamá salió, yo no me salgo de mi casa, decir, ahí salió. Pero de otros salió su lado religioso. Se arrodillaba. Sí, y justo frente a mi parque había una esto de la Virgen, ¿ya? Y todas las viejitas ahí con sus rosarios. No me acuerdo cómo es el Salve María, ¿no? Salve María, y la gracia, bla, 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 estaban así. Y yo veía eso, daba más miedo que todo lo que estaba pasando, porque hay un reportaje también de que justo estaban grabando como que y comienza a ver el terremoto, pues. Y abren la puerta del departamento, porque era un edificio, y abajo, mientras el que estaba narrando el documental, abajo estaban las viejitas haciendo sus oraciones, pues, ¿no? Esa era una película de terror, porque estaba que se maquillaba todo y las mujeres, salve de María, llena de gracia, señora. Estaban así, pues, era como una película de terror. Entonces, la gente saca lo que está dentro en medio de los eventos. Por eso, cuando estamos pasando esto, no busquemos reaccionar como antes, busquemos reaccionar con lo nuevo, con aquello que ahora nos ha dado Cristo, sino qué testimonio o qué agua vamos a dar al sediento. Cuando pasó lo de mi papá estaba asustado, pues, ¿no? Porque mi mamá le predicaron el desfibrilador, le aplicaron eso. Entonces mi papá se asustó. Entonces yo estuve con mi mamá en el hospital, todo, ¿no? Y cuando llegué a la casa, porque también era una época, o sea, era pabellón COVID acostado. Entonces mi papá llegó, o sea, llegué a la casa y mi papá me dice, ¿cómo? Yo decía, ¿no? Todo lo que pasaba, pero en vez del miedo, estaba el Mesías. Ah, qué tranquilo que estaba. Yo le dije, el Señor está con ella, no te imaginas lo que está que le habla la palabra a las personas, a las enfermeras. Tuvo paz. Entonces, el que
manifiesta el Mesías, ¿qué creen que pasa alrededor? Empiezan a beber. ¿Sí? Acá hay paz. Como el testimonio que hubo aquí en la casa, pues, en la casa de la hermana María, ¿no? El Señor se manifestó, puso las personas correctas en todo momento para hacer el trabajo que Dios quería hacer, mostrarle a las personas quién es el Mesías. Por eso mismo, en esos tiempos tenemos que buscar manifestar quién es Cristo. Si buscamos, si manifestamos a lo otro, entonces no sirve, pues. ¿De qué serviría? Que, dicho esto, solo quiero añadir un tema y con esto quiero cerrar. ¿Ah? La introducción. ¿Cómo se llama? Iba a llenar con esto. El versículo, ¿ya? Es un salmo, pero quiero buscar el versículo exacto. Ah, Salmos 43, creo que es. Salmos 43. Salmos 43. Ya me lo sé de memoria ya. Coge este. 43. 43. Ah, sí. Listo, dice. Nuevo en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. ¿Se dan cuenta? Cuando el testimonio es colocado y damos ese testimonio de nuestra boca, aquello nuevo que Dios ha puesto en nosotros, escucharán esto las personas y ¿qué van a hacer? Temer a Dios. No es un temor de, ¡ay, Diosito! No, no, no. No es un temor así. Es un temor de, realmente ese es el Dios. Herencia, sumisión total. Hermana María, yo le hago una pregunta a usted. Imagínese que el Mesías esté parado delante de usted. ¿Usted qué haría? Así es. Claro, yo lo Ese es el resultado de todas las personas. ¿Qué va a pasar? La gente va a ver quién es Jesús y todos pum, pum, se van para el piso. Entonces, la gente va a ver ese testimonio en nuestras vidas y, no, y van a temer a Dios. No es por nosotros, sino por la fe del Mesías y por la obra del Mesías en nuestras vidas. Así que yo quería cerrar con ese versículo, hermanos. Si tienen alguna pregunta, hacedlo ahora o callar para siempre. No me digan. Pero, ¿me puedes dar una explicación un poquito más profunda? ¿Los versículos? Dice Mateo 25, capítulo 14. Perdón, versículo 14. ¿Quién es ese? Ya llega a la ventana ya. Mateo 25,
versículo 14. Cuidado ahorita en la casa. Ah, ya, muy bien. 25, versículo 14. Ya vamos cerrando con esto, dice. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí sobre el lloro y el crujir de dientes. Ya. Eh, ¿Qué es lo que realmente deseas conocer de ahí? O sea, Mira esto, mira. Dios sabe eh, cuántos discípulos van a salir de cada uno de nosotros. Dios sabe, ¿de acuerdo? Pero viene lo siguiente. Al que tiene 5, ¿ok? 5 discípulos, eh, Dios le da 5 discípulos y los 5 discípulos se multiplican. Dios ve eso, pues, ¿no? Dice: Siervo bueno, has hecho buen trabajo. Pero ¿qué pasa si tienes un discípulo, ¿ok? Imagínate esto, y lo escondes y no permites que dé discípulos. Ahora, aquí hay una clave, ¿ya? Dice que el que escondió al discípulo dijo: Yo tuve miedo porque sé que tú coges de donde no segaste y, ¿qué dice? ¿Cómo es? y donde no esparciste, Y no esparciste, ¿no? que eras duro. Eras duro, un hombre duro, y que haces eso, ¿no? Pero el Señor le hace ver de otra forma, le dice ver: Oye, yo hago todo esto, o sea, yo soy todopoderoso. ¿Acaso yo no puedo hacer tu discípulo, tu talento que se multiplique? Entonces, ¿a qué va? Ese talento somos nosotros. O sea, somos cada uno de nosotros para multiplicarse. Hay la posibilidad a cada uno de multiplicarse de diferentes maneras. Al ciento. Dependiendo de cada uno y su corazón donde está. No obstante, ¿ok?
corazón de cada discípulo, de cada trabajador, obrero suyo, pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Quiero agradar a mi Señor? Porque los dos primeros realmente lo conocían o no. El tercero lo conocía de verdad o no lo conocía. Porque dice, yo había oído que tú eres duro. Yo sabía que tú eres duro. Como mucha gente que va a una iglesia y que no le conoce a Dios todavía. El que dice yo creo en Dios, pero que no tiene su espíritu, no le ama, no le conoce. ¿Cómo es conocer a Dios? Conocer su voluntad, su corazón, qué es lo que él hace, qué es lo que él ama. O sea, como, ¿qué conoces de Clever, no? Clever, tú qué conoces. Ese mismo conocimiento, o sea, si realmente se ama, se conoce, busca O conocerse. es el que solo va y nada más. Claro, que solo va, escucha, ¿no? Y dice, Calienta la banca, ¿no? calienta la banca también. Pero, También hay hermanas que tienen espíritu, pero tampoco. sí, Y que también no se le. por eso lo entierran. Es como enterrar a tu discípulo, pues que eso, yo me acuerdo que en la otra congregación, lo digo por testimonio, en la otra congregación, en el Callao, una casa, ¿ya? Para dar la palabra. Era por cementerio que está, el Callao, no sé cómo se llama ese cementerio. El cementerio judío, el cementerio judío. Ah, ya. La colonial, pasa Fawcett y está el cementerio. Ahí estaba. Ujú. Entonces yo fui todo un chévere, ¿no? A la calle, a esas personas. Y a tal punto de que las personas que eran católicos quitaron todos sus ídolos, dejaron todo y realmente estaban motivados, una familia entera formándose, cada uno con su testimonio, ¿no? Y el rabino dijo, entonces es como agarrar el talento, lo que tú tienes para que se pueda multiplicar, esconderlo. Y eso no se hace. Es como que yo le dijera, por ejemplo, ¿no? A Cristina, ¿no? Que está haciendo sus discípulos ahí. No, Cristina, tiene que ir Giovanni Eduardo. No, estás tú ahí, discípulo. Entonces, esa es otra cosa. Cuando uno se está extendiendo, tiene que ver que el testimonio no es de hombre, el testimonio es de Dios. No es el trabajo de Giovanni, el trabajo de Aarón, Eduardo, no es el trabajo. Por lo que eh, Claro, gritar. No dispuesta, sino como que no sabes cómo podrías expresar. que se puede y siempre vas a poderlo hacer. Voy a explicar bien qué es el tema. ¿Ya? Dios te ha puesto un cántico nuevo a ti. Eso es aquello que quiere salir de tu boca. ¿Quieres salirlo? Porque es realmente. Entonces, uno dice, pero yo no sé la Biblia. Y todos nosotros, ¿qué sabemos? Un poquito de la palabra. Un poquito. Hay un versículo clave, Mara, que dice, no te preocupes el qué palabra que dirás. Moisés, el líder de los egipcios, bueno, de los hebreos en Egipto, le dijo al Señor, pero Señor, yo soy torpe de labios, le dijo.
O sea, en otras palabras, soy tartamudo. ¿Y sabes lo que le dice Dios? Le dice, ¿acaso yo no creé la boca? ¿Acaso yo no sé que esto es así? Entonces, le estaba diciendo a Moisés, no te preocupes tú. Entonces le dijo, ¿no? Pero como porque yo sé que tú eres cabezón, Moisés, porque Moisés era uno de los más cabezones, pero eso no voy ahí ahorita. Le dice, yo te puse a tu hermano Aarón para que hable por ti. Entonces, en este caso fue así. La diferencia es que el espíritu no podía habitar en Moisés ni en Aarón, sino que el espíritu tenía que estar en el tabernáculo en ese tiempo. Pero luego, nosotros, por haber creído en Yeshua y su sacrificio, eso es lo que nos quiere manifestar, o sea, y el Espíritu nos va a hacer manifestar la palabra correcta en su momento. A tal punto que tú vas a hablar, Mara, eso le dije a Cristina una vez y luego le pasó. Tú vas a hablar y tú vas a escuchar tus palabras y el Señor te va a hablar a través de ti. O sea, te va a hablar a través de lo que tú estás hablando, te va a hablar a través de ti. Tú vas a escuchar lo que tú estás diciendo y, dices, y vas a querer inclusive hasta llorar por dentro de aquello que el Señor te está hablando a los demás, pero también eres una discípula, igual que también yo soy un discípulo. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender del Señor. Por eso estar aquí en las reuniones, lo que hacemos es aprender la palabra, es buscar al Señor, dar testimonio de que es el Mesías. Te voy a dar un versículo clave, y es una 9. Te voy a dar un versículo clave, ¿ya? Vamos a Hechos 28. Hechos 28, versículo 31. 8, versículo 31. Dice lo siguiente. El 30, ¿ya? Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Qué predicaba? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, Mara, ¿qué estamos haciendo acá? No estamos enseñando denominación. Es judío, entonces yo te puedo enseñar de la quemará, del Zohar y tantas cosas judías que hay. Pero aquí, esta es la clave para entender qué enseñar, qué dar. Hablar acerca del reino de Dios, predicar eso, ¿no? ¿Por qué predicar? Porque estamos hablando de lo que va a venir. Cuando predicamos, hablamos de lo que va a venir, el reino de Dios. Estamos enseñando qué cosa? Acerca del Señor Jesucristo. Así es. Enseñando el Mesías, la gente va a conocer al Mesías. Y eso es lo que es el propósito de la predicación de todo hijo de Dios. Evangelio, dar al Mesías, porque eso es lo que yo he recibido. Aquello que yo he recibido es lo que yo quiero dar, porque sé que es bueno, porque sé que es algo que es bueno para todos. Entonces, lo que yo tengo, te doy. Esa es una clave que la vamos a ver la próxima. Entonces, sé que tienes el deseo, entonces yo te diría una cosa. Sigue aprendiendo. Busca la palabra, lee ahí una palabra, pregúntale a Cristina y tienes el que principalmente te va a enseñar va a ser el Señor. Cada cosa que vas aprendiendo, te va a ir poniendo por fuego, a ver, ¿no? A ver qué tal. Es, poco a poco es un proceso que el Señor te va a ir limpiando. Ayer explicaba lo de la mochila, ¿te acuerdas? ¿O no estuviste eso? Fue, bueno, no me acuerdo si fue la noche o en tu casa. Bueno, cuando subes, digamos que estás subiendo escaleras, ¿ok? Una escalera que va para el cielo.
Claro, subes con una mochila cargada, pues, ¿no? Una mochila pesada. Ladrillos, ¿no? Para subir más rápido y subir más, tienes que ir quitando ladrillos, ¿no? Cosa que si estás ya con la mochila vacía, ¿cómo subirías? Rapidísimo, rapidísimo subirías. Entonces, así Sí es. te veo. Ligerita. La Morena y Brian. Entonces, subimos y mientras más nos despojamos de nosotros mismos, porque nosotros somos esa mochila, entonces más rápido nosotros se va a manifestar el Mesías. Entonces, tenemos que ir leyendo su palabra. Dice la palabra, dice la escritura, la verdad los hará libre, ¿verdad? Y dice el Señor, Él es la verdad. Pero también dice que la palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Eso dice. Cuando vamos leyendo más la palabra, ahí vamos a darnos cuenta. Ahí está la clave. Oye, sí, bueno, de verdad. O sea, los versículos van a fluir así. Eso le pasa a ella. Venid a mí los trabajados y cansados que yo los haré descansar. Ahí puedes dejar tu mochila. Ah, otra. No, ese es Es 20. otro leve, ¿no? Muy bien, Morenito. Galleta. Bien, vamos a terminar restaurando, ¿de acuerdo? No sé Su testimonio de... a ver, cuéntalo porque ya son las 9. Sí, rapidito nomás. Ella, Ana, ella va a ser nada. Entonces yo me encuentro con ella, justo le estaba dando los pañales de la morena para su hermana. Bueno, y ahí ahora me dice ella, Erika, mira, yo ya pues, todos, cada uno dábamos pues, ¿no? ¿no? Nuestra colaboración. Bueno, al día siguiente, ¿qué tal? Ay, hermana, ya tenemos para el velorio, ahora falta para el entierro. ¿Cuánto es? 1800. Ah, yo dije, ¡ah, Dios mío! Hermoso, me dice. Que llegó. Gloria a Dios. Gloria a Dios, así en una tarde nada más, fue una cosa. Me dijo, o sea, Claro, justo lo que estamos hablando, pues, o sea, eso es para movernos donde estamos parados. A ver, ¿estás bien agarrado de mí? Sí, Señor. Entonces tienes que ver si estás bien agarrado de Él para ver si realmente te sueltas. Gloria a Dios que la palabra ha llegado a Blanquita para que dé fruto. Pues ese es justamente lo que estamos hablando. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Gracias, Erika, por el testimonio. Ayer justo me estábamos hablando por ella y sabía que Blanquita no estaba afligida, ¿ya? Pero yo sabía que tenía que tener paciencia en su proceso, pues, ¿no? Que vamos a seguir orando por ella, pues de todas maneras, por testimonio a sus hijas, ¿no? Y Ani, vas a ver que ella va a estar también, Pronto, ¿no? sí, oye, todo lo que le está pasando es para la gloria de Dios. Bien, vamos a orar, porque yo sí tengo que irme como... un ratito más. Yo me quedaría, pero en casa me están esperando. Tengo que preparar Como la... Cenicienta. Ah, Te tienes que ir Cenicienta. como Cenicienta. No está bien. Voy a dejar mis zapatillas azul. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tus testimonios y porque tú, Señor, eres el que nos confirma que tu palabra se cumple, Señor. Gracias porque vemos que tú eres el que hace las cosas buenas en gran manera. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos has llenado de todo bien, nos has dado tu palabra de vida eterna y nos has puesto este cántico nuevo para que podamos darlo a conocer a más personas.
Señor, pon tú las palabras en nuestras bocas, propicias para que las personas te conozcan, Señor. Señor, eres maravilloso, Padre. Todo con su unidor. Por eso te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos permites conocer en estos tiempos, para que podamos testificar y darnos cuenta, Señor, de que tu palabra es verdad. Y tú, Señor, no eres un Dios que se arrepiente, sino que un Dios que perdona la palabra. Gracias, Señor, porque estamos guardados en tu mano, porque sabemos que todo ayuda para bien, sabemos que tú eres el que haces todas las cosas perfectas y que nos pusiste de antemano en estos caminos. Gracias, Señor, por nuestras vidas, porque podemos seguir creciendo y muriendo cada vez más para que el Mesías sea manifestado. Gracias por todo lo que permites, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén, hermanos míos. Gloria a Dios, hermanitos. Shalom, shalom. Shalom, Morenita. Shalom, Peter. Shalom, shalom. ¿Cómo llegaste tan